Lucas capítulo 15, versos 17 al 23. Amén. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Gloria al Señor. Voy a predicar con el título el enigma del Padre. Amén. Siéntese, por favor. El enigma del Padre. Ya, mis hermanos, es bastante conocido para todos este acontecimiento, esta narración, la historia del hijo pródigo. Un joven que cree saberlo todo de la vida, que consigue que su padre le entregue la parte de la herencia que le correspondía, y que luego la dilapida derrochándola hasta que se queda solo y arruinado, anhelando la comida que los cerdos que cuidaba comían, que por cierto eran animales impuros para un judío. Finalmente entra en razón y vuelve humillado donde su padre, quien le recibe con amor y alegría, lo cual curiosamente provoca la ira del hermano que fue fiel y se quedó con su padre. Esta parábola nos habla básicamente del amor de Dios hacia quien se aleja de Él, y que no debe esperar ira ni rencor cuando decida volver, sino todo lo contrario, perdón y restauración. Lo cierto es que nosotros estamos esta noche convocados por el Espíritu Santo para mirar un aspecto que muchas veces no hemos tratado, o que si hemos tratado lo hemos hecho como uno de los puntos del sermón, y no de manera específica, no de manera amplia. ¿Cuántas veces hemos hablado del hijo pródigo? Es a veces el personaje que domina el sermón, el hijo pródigo, porque de hecho la historia está titulada así: el hijo pródigo. Y cuántas veces también hemos hablado del hermano mayor, que ya no es un personaje tan dominante, pero hemos tenido la oportunidad de estudiar acerca del hermano mayor, su actitud frente al regreso de su hermano y frente a las decisiones que ha tomado su padre. Pero muy poco, repito, le hemos dedicado al tema del padre. Y hermano, la verdad, la historia, conforme al contexto en la que se da la parábola, no quiere realzar ni al hijo menor ni al hijo mayor. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros nos dejamos distraer, como decimos, nos despistamos. De pronto nos dejamos llevar por la misma historia,
y tantos detalles que se da, especialmente del hijo pródigo, cuando realmente la palabra de Dios nos quiere enseñar algo todavía más grande. La razón de Jesús enseñar sobre el hijo pródigo está basada en un fundamento que no tiene que ver con el hijo pródigo, que tiene que ver con el amor del Padre. Por eso yo quiero que esta noche rápidamente hablemos de dos aspectos que pueden ser como enigmáticos, están ahí escondidos en la historia, pero que representan una gran verdad, que representan un mensaje de Dios maravilloso, poderoso, que es el que debe terminar prevaleciendo en el contexto de la moraleja, las lecciones que realmente la historia nos quiere entregar. Por eso he decidido hablar del enigma del Padre, que nos concentremos en ese personaje, porque todo gira es alrededor de él. La herencia que reciben los hijos la reciben es de él. Fue él, el Padre, el que trabajó, el que proveyó esa herencia. No habría herencia si no fuera por él. ¿Cómo puede un hijo recibir una herencia si no tiene un padre que es rico? Un padre que posee, que es dueño. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, desde el principio el tema de la herencia, ¿cómo existiría el hijo menor y el hijo mayor si el padre no los hubiese engendrado? Son ellos consecuencia de él. Son ellos resultado de él, de su existencia, de su historia. ¿A dónde iba a regresar el hijo si no existiera la memoria del padre? Si ustedes observan, desde que él en el verso 17 dice que vuelve en sí, que comienza a reflexionar, la reflexión se centra en el Padre. Gloria a Dios. Mire, escúchelo para que ahora usted lo va a notar. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre? En casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi Padre. Gloria a Dios. Mire que el Padre es el centro. El Padre es el centro de todas las acciones. La parábola empieza exactamente así. Había un padre que tenía dos hijos. A él se le menciona primero. No hay un personaje en esa historia que se mencione más que el padre. Si usted comienza a contar solo del verso 17 al 23, ¿cuántas veces el hijo pródigo menciona a su padre? Se lo voy a volver a leer. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi Padre y le diré: Padre,
he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, Dios mío, ¿cómo se puede llegar a ignorar semejante importancia? ¿Cómo se puede llegar a ignorar semejante participación? Él es el centro de la historia. De Él viene todo. De Él se va lejos su hijo, pero a Él regresa y todo depende de Él. Gloria al Señor, gloria al Señor. El enigma del Padre. Vamos a hablar de dos cosas especialmente que son un misterio en esa historia. Número uno, el padre no sale a buscar a su hijo. ¿Lo había usted pensado? El padre no sale a buscar a su hijo. Allí empezamos con el tema del enigma. ¿Cómo es que si ese padre ama tanto a su hijo, cómo es que si ese padre es un padre de amor y misericordia, no fue a buscar a su hijo? ¿Por qué no envió a alguien a recabar noticias? ¿Lo había pensado usted? Sin embargo, en la parábola del hijo pródigo, el padre ni siquiera sale a comprobar si su hijo volvía o no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí es donde vamos a tratar de descifrar ese enigma. Hay algunas razones que nosotros podemos hoy compartir. ¿Por qué? ¿Sería que no le importaba a su hijo? No, eso no es. Claro que sí le importaba. Y está claro en el desenlace de la historia que sí le importa, y mucho. Y mucho. Hay un lugar especial en el corazón de ese padre para ese hijo pródigo. Está dispuesto a hacer cosas que otro no haría. Pero mis hermanos, aquí va el descifrar el enigma de ese papá. Ese papá sabía que las cosas que van a marcar una diferencia en la vida rara vez son producto de las prisas o de una acción impulsiva o extemporánea. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre, y este padre que representa a Dios, que representa a Jesús. Yo estuve investigando el contexto de las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo. Se mueven alrededor de la crítica de los fariseos del por qué Jesús es amigo de los pecadores, se sienta a comer con los pecadores. Y Jesucristo viene para demostrarles a través de esta parábola el por qué lo hace. Porque es un Dios misericordioso. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que el enfermo no necesita médico,
perdón, que el aliviado no necesita médico, que lo necesita es el enfermo, que el justo no necesita un abogado, es el que está condenado. Así que Dios suele a veces quedarse como callado, quedarse quieto en medio de las malas decisiones que toma el ser humano. Porque Dios sabe que a veces el hombre, para poder llegar a entender una verdad, para poder fundamentarse en una verdad, lo que necesita es tiempo. Vuelvo y le repito, las cosas que van a marcar una diferencia en tu vida rara vez son producto de las prisas o de una acción impulsiva. El padre sabía que había hecho las cosas adecuadas. Les había enseñado justicia, les había enseñado respeto, les había enseñado amor, les había enseñado con su ejemplo a vivir una vida correcta. El padre en ese sentido estaba seguro, estaba confiado. Vea, hermano, le voy a decir algo que es muy importante en esa historia y que a mí me encanta. Ese hijo toma la decisión de volver a ese padre exactamente por esto que estamos hablando. Porque él sabía que papá tenía. Cuando usted conoce al Dios que tiene, cuando usted conoce las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque uno llega a entender que Dios es muy diferente al mundo. Dios es muy diferente al ser humano. Dios es muy diferente, muy diferente a Satanás y los demonios. El hombre es implacable. El mundo es una mentira, es un engaño. Satanás es sin misericordia. Satanás, al que le da la oportunidad, lo destruye. Porque el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Pero cuando uno conoce a su Dios, cuando uno sabe qué Padre tenemos en el cielo, usted tiene confianza, porque usted sabe lo que puede esperar de Él. Cuando el pecado abundó, sobreabundó su gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que les voy a decir algo: Dios no anda con afanes. Dios no anda desesperado buscándote, porque Él sabe que hay cosas que necesitan el desarrollo de un proceso. Vea, hermano, desde ahora le voy a decir el enigma de este padre, que tiene que ver el por qué, con el por qué no fue a buscar a su hijo. Es porque este padre sabe, él sabe que su hijo va a regresar. Él va a regresar. ¿Usted cree que porque Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos: ¿queréis vosotros también iros? A veces hemos dicho que Dios los estaba echando. No. Dios sabe a quién le hace preguntas y cómo se las hace.
Gloria a Dios. Y por eso él dice: ¿queréis vosotros también iros? Y se levanta Pedro y dice: pero ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos conocido, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vea, hermano, el que ha conocido a Dios, hermano, no se va de la presencia de Dios. Y si se va, él tiene que regresar. Por lo menos él sabe que tiene que regresar. Vea, una persona que se aparta de los caminos de Dios está solo con su decisión. Yo he hablado esto con muchos hermanos. Vea, hay momentos en la vida en que a uno solo le queda la misericordia de Dios. Entonces usted toma una decisión, como Judas: o viene y apela a esa misericordia. Y el Señor dijo: y todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea, yo no rechazo a todo el que a mí viene. El que viene sinceramente, el que me viene a buscar con arrepentimiento, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Usted tiene esa opción: o salir y ahorcarse. Pero lo cierto es que este padre tenía esa confianza. ¿Cómo sabemos esto? Por las propias palabras y la actitud del hijo pródigo. Por un lado, cuando reconoce que su padre trataba con corrección a sus trabajadores y a sus siervos, que los trataba con bondad, que los trataba con generosidad. Ya el hijo pródigo nos está dando pautas a nosotros de que él conocía a su padre. Ya él está reconociendo: yo por qué dejé a mi padre, si mi padre es un hombre bueno, si mi padre es generoso, si mi padre aún hasta con los trabajadores se porta como un padre. Él le conoce, hermano. Ese conocimiento es el que lo regresó. Y estamos esperando que el conocimiento que tú tienes de Dios te regrese al altar, te regrese a los caminos de Dios. Porque no debes negarte a ese conocimiento. Por otro lado, cuando es capaz de volver a presentarse ante su padre, si su padre hubiera sido un soberbio o un déspota, jamás hubiera considerado volver. Pero él recordaba a su padre con amor y respeto. Por eso él reflexiona y él dice: lo que yo he hecho contra mi padre es un gran pecado. He pecado contra el cielo. Mire, haber defraudado a su padre era como pecar contra Dios. ¿Por qué? Porque él reconoce que su padre es un representante de Dios, es un hombre de Dios. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti, contra él como persona, contra sus sentimientos, contra sus buenas propuestas, buenas actitudes con su hijo. ¿Esto qué nos enseña a nosotros? Nos enseña a confiar en Dios. Siempre que nosotros hayamos hecho nuestra parte, no podemos esperar, no debemos esperar que Dios vaya corriendo detrás nuestro para deshacer nuestras malas obras. El padre del hijo pródigo había enseñado a su hijo en el camino mientras fue niño. Por eso no había razón para estar en ansiosa inquietud, sino que su corazón estaba confiado en Dios, y aunque se desvió, pudo volver a encontrar el camino. El padre no sale a buscarlo, pero sí espera
espera que regrese. Vea, la verdad, hermanos, la verdad. No vamos a dejar de hacer lo que estamos haciendo con el Ministerio de Reconciliación. Pero la verdad, el apartado no debería esperar que vayan a buscarlo. Yo no sé ustedes qué piensan. Yo sé que algunos somos, hermano, tratamos de ser más buenos que Dios. Hay que llevarle serenata, hay que llevarle una invitación. Imagínense, hermano, a alguien que conoce a su Dios, y es que hay que llevarle una invitación, que hay que llevarle una serenata, que hay que invitarlo, que hay que rogarle. Dios enseña a las almas, a los que no tienen revelación, a los que nunca les amaneció, a los que todavía no les ha alumbrado Cristo. A esos hay que ir a buscarlos, hay que rescatarlos, hay que arrebatarlos hasta del fuego. Pero al apartado, el apartado, Dios está esperando que regrese. Porque la experiencia del apartado, lejos de su Padre, no es buena. No es buena. El apartado que le diga a un creyente, que le diga al mundo entero, a su familia, que está bien, es un mentiroso. Es un mentiroso. No quiere dar el brazo a torcer. Está rebelde. O se volvió apóstata. Se volvió enemigo de Dios. Porque a nadie que conoce a Dios le va a ir bien lejos de Dios. Sin Dios no hay paz. Sin Dios no hay vida. Sin Dios no hay gozo. Sin Dios no hay nada. Perdóneme que le diga esto, pero lo enseña la palabra. Sin Dios es como una vida de cerdos. Así enseña la Biblia. Como la puerca, como el cerdo, vuelve a revolcarse sobre su vómito, sobre la guamasa, sobre su lodo. Así es el que se aparta, el que olvida la purificación de sus pecados, el que abandona la protección de la sangre de Cristo, el que le da la espalda a la obra de Cristo en el Calvario. Vive una vida entre los cerdos, come de la comida de los cerdos. ¿Qué significa eso? Eso no es literal, eso es un ejemplo, es una metáfora. Para aclarar y para que nadie se vaya a ofender, porque ya me ha pasado. Pastor tan grosero me dijo cerdo. No, es una metáfora. Es una metáfora. Lo que significa es que la persona perdió todo el sentido común, perdió el discernimiento, no sabe que se está moviéndose en medio de la basura del mundo, porque el mundo es un lodazal, el mundo es basura, es contaminación, y un hijo de Dios no debe estar viviendo esa clase de vida. A santidad nos llamó el Señor. Aleluya. El padre del hijo pródigo había enseñado a su hijo en su camino mientras fue niño. Y el Señor lo dice: si tú instruyes al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es por eso, mi hermano, padre de familia, si tú le enseñaste las cosas de Dios a tu hijo y luego él se apartó, tú debes estar tranquilo en Dios, porque si tú le enseñaste, si tú cumpliste con tu parte, él un día va a tener que regresar, porque él sabe cuál es el camino, él sabe que Dios es bueno, él conoce las bendiciones de estar en la presencia de Dios.
El enigma del padre número 2: el padre no hace fiesta por el hermano mayor. Escuche, sorprende que el padre no le había hecho ninguna fiesta al hijo que se quedó con él. Sorprendente, porque lo habitual es tratar bien a los que nos apoyan y respetan, sobre todo si queremos que lo sigan haciendo. Y esto enfada al hermano mayor. Si usted se pone a mirar, hermano, humanamente uno se puede hasta confundir, porque de verdad, ¿cómo es que le hace fiesta a un tipo que fue rebelde, que se malgastó la herencia, que dejó, hermano, el testimonio de la familia por el suelo? El mismo hermano mayor tiene un argumento, le dice: pero padre, un hombre que se ha gastado lo que tú le diste en rameras. Así le dice el hermano. No se sabe si eso es cierto o él estaba exagerando. Algunos dicen que él estaba exagerando. Pero ¿por qué? ¿Por qué le hace fiesta al uno y al otro nunca le había hecho fiesta? Aquí va el segundo enigma y con esto terminamos. ¿Habías pensado alguna vez que ese mismo reproche se lo podía haber hecho el padre también a su hijo mayor? ¿Por qué? Porque cuando le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, no es algo simbólico. La herencia había sido repartida. Esto es lo que a veces algunos ignoramos. Lo que ignoramos es que en el momento que el padre le da la herencia al menor, también se la está dando al mayor. Es apenas lógico, es consecuencia de lo primero. Si ya se le dio lo que le pertenecía al menor, entonces ¿de quién era el resto? ¿De quién era el resto? Entonces aquí viene el argumento, hermanos. La herencia había sido repartida por el padre cuando el pródigo lo pidió. Por lo tanto, el padre simplemente gestionaba lo que ya era de su hijo mayor. En otras palabras, ese padre lo que estaba haciendo era ayudándole a administrar a su hijo mayor lo que ya era de él. O sea que todo lo que se ganara, todos los intereses, todo lo que produjera el trabajo aún de su padre, era para acrecentar la herencia de su hermano, de su hijo mayor. Y sin embargo, el hijo mayor nunca le hizo fiesta al papá, ni le dio gracias. Era el hijo que se quedó el que debía haber hecho fiesta a su padre cuando le entregó los bienes. Y era el hijo el que debía agradecer a su padre, el que siguiera implicado en la herencia que le correspondía. Además es el padre el que sale a rogar a su hijo. Mire, allí vemos, hermano, la gran misericordia de Dios. A pesar de todo, es el padre el que sale a rogar a su hijo que por favor entre. No le ordena ni le impone su voluntad, sino que trata de ganárselo por amor. Ah, qué bueno es Jesucristo. Aleluya. Ese padre no hace una fiesta porque se le antoja. Ese padre hace una fiesta porque es necesario. Tu hermano nos ha sido devuelto. Tu hermano estaba perdido y ha sido hallado. Esto ya no se trata de herencias. Lo de la herencia está claro. A él ya se le dio, se lo gastó, ya no tiene nada. Tú ahora estás aquí, lo tienes todo.
Esto se trata ya, es de familia. Esto se trata ya es de hermano, de sangre. Es tu hermano, es mi hijo. Ha revivido, lo hemos encontrado, nos ha sido devuelto. Hay algo muy importante que Dios nos ha dado, y que nos ha dado todo lo que tenía. Nos dio a su Hijo, nos dio el Espíritu Santo, nos dio la promesa de su presencia y de su poder. Él no nos debe nada, hermano. Cuando yo estaba estudiando este mensaje y llegué ahí, yo dije: wow, Dios mío, a veces no lo entendemos. Y es que Dios no nos debe nada. Nada. Todo lo que tenía que hacer lo hizo. Por encima de su dignidad, el que no le importó ni ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas, si no escatimó a su propio Hijo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, por favor, dígame usted esta noche, ¿usted qué más espera de Dios? ¿Usted qué le demanda a Dios? Hermano, nosotros a veces somos groseros con Dios, somos irreverentes con Dios. Él nos lo ha dado todo. ¿Qué más le podemos pedir? Somos nosotros los que le debemos todo a Él. Le debemos la vida eterna, le debemos el perdón, le debemos la paz, la esperanza y el consuelo. Le debemos la liberación, porque muchos estábamos llenos de demonios allá en el mundo, pero vino Jesucristo y sacó a todos esos demonios, los desocupó de nuestras vidas y nos llenó con su Espíritu Santo. Así que escuche esto antes de retirarnos. Todo lo que Él permite en nuestras vidas acontece porque es necesario. Necesario para nuestro crecimiento, para el crecimiento de su obra, para que otros hermanos y hermanas que ahora están muertos se encuentren la vida y nos sean devueltos. ¿Existe mejor fiesta que estar con alguien que te ama y se preocupa por ti? Yo termino con esta frase: es necesario que conozcas al Padre, tanto si eres infiel como si has permanecido cerca de Él siempre. El conocimiento del Padre es lo único que nos dará verdadera vida eterna. El Señor lo dijo: la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahí está, hermano, el enigma del Padre. Nunca sale a buscar a su Hijo que se fue, pero siempre está esperando que regrese. No le hace fiesta al fiel porque todo se lo ha entregado. Hace fiesta por el infiel porque le es devuelto. Estemos en pie, por favor. No esperes que Dios te haga una fiesta. Hazle una fiesta a tu Padre. No esperes que Dios te recompense por cualquier cosa que haces.
Dale gracias a Él por todo. Aquí hay un altar. Si alguien quiere venir porque entendió, el enigma del Padre, entendió que Él está esperando que tú regreses. Aleluya. Que no puedes esperar que Él vaya a buscarte, porque Él no va a ir a buscarte. Él te buscó un día. Él te engendró por su palabra. Él te dio un apellido, te dio nombre. Ya no hay nada más que Él pueda hacer. Hay algo que el apóstol Pablo dice que no va a volver a suceder, y es que lo vuelvan a crucificar. No, jamás, jamás. Murió una sola vez. Murió una sola vez para siempre. Aleluya. Aquí está el altar. Si alguien necesita reconciliarse con el Señor, si alguien necesita venir y hablar con Dios, si alguien está en ese enigma de que ¿por qué Dios a mí no me da? Oiga, dice que ¿por qué Dios a mí no me da? Hay poder en Jesús. Porque Dios a mí si no me da como le da a otros. Y también resultamos con ese mismo tema del hijo mayor. Vea, a ese que ha sido infiel, a ese que estuvo apartado, hasta cargo le dieron, hasta pastores ahora. ¿Y qué pasa conmigo? Yo que siempre he estado aquí, yo que sí he sido. Hay injusticia en la iglesia. Oh Dios, ¿qué es lo que pasa? Es que usted a mí no me quiere. Ya lo entendiste. ¿Qué más estás esperando que Dios te dé? Si todo es tuyo. Venga aquí al altar. Hermano, aquí hay Espíritu Santo. Dios está haciendo una obra tremenda aquí. De aquí en adelante vamos a hacerle fiesta a Dios, a nuestro Padre, para darle gracias, para darle honra, para decirle: usted es bueno, todo lo que tengo te lo debo a ti. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el perdón de mis pecados, gracias por la vida eterna, gracias por la oportunidad de servir, gracias por tu llamado divino. Vamos a orar, hermano, por las personas que hay aquí en el altar. Vengan algunos líderes, hermano Gerson, ayúdenos a orar aquí por estas personas. Vamos a orar por estas personas, por los hermanos. Hay gente aquí reconciliándose con el Señor, entregándole al Señor sus vidas. Vamos a decirle al Señor que los reciba, que los restaure, que les ponga vestido nuevo, que les ponga calzado nuevo, que les ponga un anillo nuevo. O sea, que los restaure en la presencia de su Espíritu Santo, que ellos puedan volver a sentir el gozo de la salvación, que les cambie el corazón, que les cambie el corazón, que ponga en ellos un espíritu recto. Oramos. Señor Jesucristo, te damos gracias.